Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. No te escuchaba, ahora sí. Ok. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y en esta oportunidad además le doy la bienvenida a un queridísimo amigo con el que voy a estar conversando. Además, me alegra muchísimo poder reencontrarme con él y ahora además que está en una aventura literaria y por eso vamos a conversar con él porque aunque es una aventura literaria, no está desconectada de la historia, no está desconectada de la política y de entender cómo incluso en contextos muy difíciles, contextos autoritarios, tiránicos, pues también la vida sigue, la vida de las personas continúa, la gente se enamora, la gente vive y la gente, por supuesto, busca la manera de ganar, de triunfar hasta en esas pequeñas victorias. Así que le doy la bienvenida a Juan David Hincapié, como decían, buen amigo y además escritor de la novela El muro en un corazón de Berlín, una novela histórica que está lanzando, que acaba de lanzar recientemente y que bueno, es su nueva aventura en el mundo literario. Bienvenido, Juan David, gracias por aceptar la invitación. Pedro, amigo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en este espacio. Y sí, como tú dices, compartiendo sobre esta historia, porque la literatura también tiene un poder de impacto social muy grande y que puede generar inclusive transformaciones sociales profundas, al igual que lo puede lograr el cine, ¿no? Eh, y es una forma distinta de llevar un mensaje, de concientizar a una sociedad de, sobre lo desconocido, en cierta forma. Eh, y bueno, en mi país a veces creemos o tenemos esa conciencia mal vendida o bien vendida, mejor, de ese romanticismo del socialismo, ese romanticismo de, de la igualdad, de la equidad, pero alrededor de siempre un gobierno tiránico, ¿no? Entonces, es una forma también de poder expresar una realidad social que viven unos personajes, pero que puede ser la realidad social que podamos vivir en nuestra nación y que ustedes muy bien conocen. La profundidad de la decadencia democrática, la profundidad de la decadencia en los valores de libertad que puede llegar a caer una sociedad bajo un régimen tiránico, ¿verdad? Así es, Juan David. ¿Por qué el nombre? Cuéntanos un poco de dónde viene el nombre de esta novela y bueno, también cuéntanos un poco hasta dónde se puede contar, porque aquí tampoco la idea es hacer spoiler de la historia, sino que la gente pueda leer la novela, pero ¿por qué el nombre y de qué va la historia, no? Que uno pudiera inferir, al hablar de Berlín y de muro, uno pudiera inferir, pero cuéntanos un poco, ¿no? ¿De dónde viene esa idea y lo que te motiva, ¿no? A llegar a esta historia y a ofrecérsela a los lectores? Sí, mira, este nombre es bien particular porque obviamente te pone en contexto de en qué época más o menos se está relatando esta historia. Básicamente la historia comienza justo el día anterior a que el régimen soviético levantara el cerco divisorio en la ciudad de Berlín, justamente el 13 de agosto, la madrugada, el 13 de agosto de 1961, hace unos escasos 15 días cumplimos 60 años de ese momento que impactó la historia. Y, y El muro en el corazón de Berlín relata realmente, digamos que el protagonista no es en realidad el muro de Berlín, eh, es en realidad el muro que se puede levantar alrededor de un corazón debido a las profundas injusticias que se viven a diario en medio de un régimen eh, totalitario como este, ¿no? Que coartaba profundamente las libertades de pensamiento, de movilidad, eh,
inclusive de profesión de cualquier ciudadano. Entonces, básicamente la historia relata cómo una injusticia lleva a la esposa del personaje principal a querer acabar con su vida, porque no podía tener acceso a la justicia. Esta mujer fue abusada por un miembro del Partido Comunista, de ese Politburo de la RDA. ¿Y qué justicia se puede encontrar en una nación como esta frente a violaciones a los derechos humanos como estos? Y eso emerge a los personajes una profunda desilusión, pero que se transforma, no en ese impulso de querer luchar, sino, o de transformar las cosas o pensar que pueden ser mejor, sino que termina llevándolos a una depresión profunda. Y, y en medio de eso se desenvuelve una historia cautivante, llena de suspenso, acción, eh, bueno, también privaciones de la libertad, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Y realmente ese es el muro que refleja la historia, el muro que se puede levantar en cada uno de los corazones, producto de tantos años de injusticia y de no poder ver, digamos, una salida a una situación como esta. Pero bueno, ahí es donde también aparece un personaje fundamental en la historia que es Dios trayendo esa esperanza y recuperando, digamos, eh, ayudando también a los personajes a volver a ese deseo de vivir y a ese deseo de cambiar y transformar su situación con su ayuda. Qué interesante como lo planteas, además, la conexión, ¿no? De la historia con bueno, las vidas personales, porque al final la historia, yo creo que la historia cuando se cuenta a través de eso, de los testimonios, de las vidas, incluso así sea ficticio, así sea algo que no necesariamente pasó así, pero que seguramente muchas historias tuvieron mucho de eso en la vida real, porque bueno, es parte de entender la historia desde lo individual, desde la vida propia, ¿no? Tanto desde el relato de la estadística, porque es muy fácil hablar de números, ¿no? Es muy fácil hablar de la estadística, de cuánta gente estuvo presa, cuánta gente la mataron, cuánta gente la torturaron, cuánta gente se quedó de un lado o del otro, pero cuando uno le agrega el componente narrativo de la historia personal, te das cuenta que cada historia personal es un mundo en sí mismo, ¿no? De todo lo que atraviesa emocionalmente, psicológicamente, y bueno, tú lo acabas de narrar en esa sinopsis que nos haces del texto, de la novela, un poco lo que podemos encontrar allí. Ahora, Juan David, yo te quería preguntar, porque además digamos, nuestra relación, nos conocemos desde el activismo juvenil, si se quiere, desde el tema del activismo por la democracia, de la promoción de los liderazgos, de la importancia de involucrarse como ciudadanos en las cosas que nos atañen. ¿De dónde viene la decisión de escribir una novela? O sea, en qué momento Juan David dice, ok, yo quiero hacer algo distinto y quiero escribir esto y quiero hacer esto? ¿Qué te motiva a hacerlo? Más allá de que obviamente tienes muy claro el momento histórico, pero ese proceso de llegar a esa decisión de, ok, voy a hacer esto porque creo que aquí también puedo aportar desde lo que creo y desde mi visión. Bueno, la verdad es un ir y venir de circunstancias que me llevan a escribir. Eh, una de ellas, y que creo que es un mensaje importante para todos, es que a veces nosotros, digamos, en esta sociedad se construye mucho la identidad personal alrededor de lo que hacemos y valemos por lo que hacemos, por el cargo que tenemos, por las distintas circunstancias de nuestra vida. Y justamente en esas circunstancias de la vida, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar para la Organización de Estados Americanos en Washington. Tuve la oportunidad también de trabajar en Colombia para organizaciones internacionales importantes, pero un día me vi por fuera de esos trabajos, ¿no? Y comienza un desafío en mi identidad, porque entonces cuando ahí ya no valía nada, porque no tenía esas posibilidades laborales, y ahí comienza un
un ir y venir de circunstancias en mí, una depresión importante debido a poner mi valor en cosas pues que son circunstanciales, o sea, porque lo que hacemos es producto de lo que somos y creo que eso es lo más importante, o sea, la pasión o lo que está por dentro de nosotros es lo que nos impulsa a hacer, pero al final somos mucho más de nuestra profesión, nuestro trabajo. Y, y es ahí cuando empecé un tiempo, digamos, muy personal, de cercanía con Dios, en donde eh, sentí de Él emprenderme en un viaje eh, distinto en mi vida y comienza este viaje literario en donde, bueno, se plasman cómo el dolor puede llegar a impactar la vida del corazón de una persona, nos puede llevar a una desilusión profunda, las circunstancias, las situaciones que pasamos a diario son algo que realmente golpea muy fuerte, sobre todo nuestra identidad, y cuando nuestra identidad no está puesta en un lugar seguro, en un lugar correcto, para mí ese lugar es Dios, pues vamos a tambalear, y vamos a tambalear muchísimo, y vamos a querer desistir, pero cuando sabemos quiénes somos, todo lo demás se desenvuelve a través de eso, o sea, no vamos a dejar, si hoy Pedro estás en este activismo, en esta lucha, pero mañana estás en otra situación distinta, no vas a dejar de ser Pedro y tu valor siempre va a estar ahí intrínseco y ese valor te va a llevar siempre a que todo lo que hagas sea producto de justamente de esa pasión. Entonces, de cierta forma, pues el libro también expresa un poco eso, porque eh, ponle que los personajes soñaban con estar dentro del gobierno para poder hacer transformaciones sociales importantes, o sea, ellos querían ser unos infiltrados del gobierno, pero cuando uno es joven a veces tiene esas ilusiones y luego se enfrenta a un mundo que se da cuenta que es imposible transformar sin que te conviertas en lo mismo. Eh, y ahí comienza una lucha, un desafío de algunos de los personajes porque querían cambiar, transformar su país estando desde el gobierno, pero se dan cuenta que el gobierno es tan corrupto que tienen que ser como el gobierno para poder implosionar alguna transformación al interior y esa implosión finalmente iba a terminar era causándose en el interior de ellos, transformándolos a ellos mismos, porque era imposible llegar a una posición de poder no siendo totalmente adepto a lo que el régimen quería de ellos. Y pues ahí el personaje tiene que pasar por desafíos muy grandes, o sea, lo pierde todo, porque perder el apoyo del gobierno, ustedes saben lo que significa, es perderlo todo, pero lo que no se podía perder era su valor, y esa es una invitación también a cada uno, esa es la razón real por la que escribo, por llevar un mensaje de esperanza, que renueve las fuerzas de lucha de cada uno de nosotros, de verdad, porque las circunstancias no nos definen, de verdad, y que yo soy muy reiterativo con eso porque es un mensaje importante, sino lo que somos, de verdad. Y eso es lo que va a marcar lo que va a ser nuestra vida y cuál va a ser nuestro activismo, nuestro quehacer diario. Muy importante eso que tú mencionas, Juan David, porque sobre todo en contextos como los que uno puede vivir en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, o como los que vivieron en aquella época, que al final obviamente hay diferencias, pero en esencia es un mismo sistema de control, un sistema que busca anularte a ti en eso, en tu identidad, en lo que eres. Entonces, muy interesante cómo desde una experiencia personal tú conectas con una historia y la conviertes en un testimonio de un proceso, ¿no? Y de una manera de entender el mundo, incluso desde la opresión. Y ahí hay textos, yo soy de los que piensa que la literatura es esencial, la literatura sana, te conecta, te hace imaginar, te saca de esas dudas que puedes tener y te conecta con otras cosas, hace que tu mente se expanda. Yo creo que hay un texto que es fundamental, que es el hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ¿no? Yo creo que ese texto probablemente el entender a alguien que vivió el holocausto en esos términos y saber cómo al final todo,
pasa por entender cuál es el sentido de la existencia. Y eso no tiene que ver, como dices tú, ni con un cargo, ni tiene que ver con un momento dado, es con lo que tú al final identificas que tú eres para ti mismo, ¿no? Y cómo le das valor a eso, cómo lo proyectas, con qué te conectas. Tú bien lo decías, Dios, además de Dios o la religión, con tus hobbies, con lo que quieras hacer, pero al final es eso, es la búsqueda del sentido de la existencia. Yo creo que al final, y eso además lo conecto con justamente ayer que se cumplía un año más del nacimiento de Borges, del gran escritor Borges, que él decía que, bueno, al final el gran momento de cualquier ser humano es cuando descubre quién es. O sea, a pesar de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, al final el gran momento del hombre es cuando descubre quién es para siempre. Y yo creo que eso en parte tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es que mira, la historia también me gusta porque además termina desarrollándose alrededor de la considerada para muchos como el ejemplo más sólido de una nación socialista próspera, digamos, que el nivel de vida que logró la RDA no lo logró ninguna otra nación, ni siquiera la URSS, y lejos de eso. O sea, ¿y por qué me parece interesante? Porque es que era meter la mentalidad de una de las sociedades más prósperas de la historia de la humanidad realmente, de la historia moderna de la humanidad, porque es que Alemania fue destruida en la Primera Guerra Mundial, pero en pocos años logró montar un ejército que casi acaba con toda Europa, ¿no? Eh, y era meter a una sociedad como esta, una sociedad capaz, una sociedad intelectual, una sociedad con todas las condiciones para poder desarrollar un proyecto como esto. O sea, yo creo que si el socialismo no funcionó en Alemania, no va a funcionar en otra nación del mundo. O sea, esa es la realidad. Y la RDA comenzó y llegó a ser la quinta potencia económica del mundo después de haber sido devastada por la Segunda Guerra Mundial. Los planes quinquenales parecían mostrar que había una vía, una alternativa posible a través del socialismo y pues obviamente esa panacea del comunismo que nunca ha sido posible llevarla a la práctica y creo que nunca se va a lograr. Porque al final la equidad, si tú quieres tener equidad, ¿equidad hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y casi siempre se ha demostrado que termina siendo una equidad hacia la pobreza. Entonces, ¿de qué nos sirve equidad si todos somos pobres? Pues sí, hay equidad, pero con condiciones de vida desfavorables para todo el mundo eso no tiene sentido. Pero la RDA comienza a recibir ese choque económico de unas políticas que solamente pueden ser logradas bajo tres valores fundamentales. El primero es la importancia del pensamiento colectivo sobre el individual. O sea, todos pensamos iguales o no hay forma distinta de pensar. O sea, si tú piensas distinto, pues ahí está la cárcel para ti. Pues por lo menos en Venezuela todavía tienes la opción de irte, pero ya ni siquiera te la brindaban, porque pues cuando la gente comenzó a irse, a darse cuenta que el país comenzó a entrar en crisis económica, que ya el dinero no alcanzaba, ellos se mofaban porque, por ejemplo, tenían un sistema económico que llegó a ser tan bueno que ellos podían darte subsidios para adquirir un carro. Entonces decían, no, es que acá ustedes tienen todo, hasta subsidios para adquirir un carro. Sí, pero ¿qué te daría tener un subsidio para adquirir un vehículo cuando te lo daban cada 20 años? Porque esa era la realidad. Porque además ellos decidían arbitrariamente que cada 20 años es que tú podías cambiar de carro. Exactamente, cada 20 años. Y en esos 20 años podía que en el año 19 te tocara el turno a ti. O sea, una vez en la vida ibas a tener un vehículo y además... Y terminabas de cierta forma subsidiado, sí, pero sometido a un régimen que hacía contigo lo que quería. Entonces veíamos de qué les servía a muchos profesionales poder esforzarse, terminar la universidad, su carrera, cuando pues no habían cupos laborales en lo que tú habías decidido estudiar y te tocaba cualquier cosa. Estas son circunstancias reales. Por ejemplo, habían personas que pasaron cosas difíciles en su trabajo y dejaron de ir. Por ejemplo, hay un documentales interesantes sobre las madres de la RDA
muchas mujeres solteras que por circunstancias pasaron procesos difíciles laborales, dejaron de ir una semana al trabajo, las arrestaron y a sus hijos los dieron por adopción. Y esos son hijos que todavía no se han podido ubicar, porque la Stasi, la policía secreta alemana, eran genios para saber ocultar la información. Entonces, ¿de qué le vale a uno que habían ciertas prebendas que hacia los años 70 comenzaron a acabarse porque la economía ya no las podía sostener? Y hacia los 80 fue peor, cuando tenías que hacer fila en los supermercados cada vez que llegaba un producto nuevo y solamente podías comprar cierta cantidad. Creo que esto es una realidad absolutamente cotidiana para ustedes. Pero lo más triste y lamentable eran los temas de acceso a justicia. Claro. Porque era una sociedad donde la justicia estaba dada para el régimen, ¿sí? Donde la democracia nunca puede sostener un régimen socialista, nunca, porque es que la democracia opta por las libertades individuales, por el pensamiento individual, porque tú elijas al que quieres. Y un régimen no se puede sostener de esa manera. Por lo tanto, el totalitarismo es la vía necesaria, absolutamente necesaria para sostener un régimen como este, porque no hay otra forma. Entonces, hacia los 80 decidieron hacer supuestamente... Ellos siempre hablan de medidas abiertas, democracia, pero cuando las elecciones eran totalmente coartadas o manipuladas por ellos. Claro, eran ellos los que ganaban con el 99%, ¿no? Ellos, bueno, es el mismo plan que hemos visto en nuestros países, ¿no? Y yo creo que esa es al final, es una fórmula que ha fracasado en el sentido de que obviamente ha hecho a la gente más miserable, pero justo lo conversaba en la parte anterior, al mismo tiempo ha sido exitosa para que estos regímenes se enquisten en el poder. O sea, han sido exitosos para ellos, para su propósito. Y yo creo que eso es lo que hay que entender. Juan, me quedan segundos, lamentablemente, pero antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrar la novela? Porque eso es lo más importante. Hemos hablado de la novela, pero ¿dónde la gente la puede encontrar? ¿Dónde la pueden comprar? ¿Dónde la pueden conseguir? Claro, por el momento en Kindle, en Amazon.com lo pueden encontrar, o por Mercado Libre también pueden encontrar la historia. El muro en un corazón de Berlín, escrita por Juan David Hincapié. La pueden buscar, ya saben, en Kindle, en Amazon. Allí está disponible. Y bueno, Juan, desearte el mayor de los éxitos en este comienzo de esta aventura. Estoy seguro que vendrán muchas más novelas y que esta también será un éxito. Me encantó poder conversar contigo y espero que podamos conversar nuevamente pronto y bueno, seguir en estas reflexiones tan importantes que también tienen que ver con lo humano y con la historia individual de lo que somos como personas dentro de la historia como un todo. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y gracias por este escrito que seguro vamos a disfrutar. Gracias, Pedro. Gracias a ti, amigo. Un abrazo. Saludos a todos los oyentes. Gracias, Juan. Bien, amigos, conversábamos con Juan David Hincapié, autor, escritor de El corazón, un muro de Berlín, y vamos a despedir el programa. Nos vemos la semana que viene, próximo jueves, en Aquí Será la Libertad, como todas las semanas por Radio Caracas Radio. Nos sintonizamos. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.